Hermanos, ¿alguna vez han tenido uno de esos días en los que sienten que la vida sigue su curso normal, donde nada parece fuera de lo común? Así comenzó mi día, un día aparentemente ordinario, uno de esos que pasamos casi en automático, sin detenernos a reflexionar en la fragilidad de nuestra existencia. Me levanté temprano, como siempre lo hacía. Tomé mi café, escuché las noticias y me preparé para salir de casa. Ese día tenía muchos planes, compromisos que cumplir, responsabilidades que atender. En mi mente estaba todo claro, una lista de cosas por hacer, personas por ver, metas que alcanzar. Pero ese día, Dios tenía preparado algo que cambiaría mi vida de manera radical, algo que me haría entender que, aunque nosotros hagamos planes, el Señor es quien tiene el control absoluto de nuestra vida. Recuerdo perfectamente ese momento. Había salido de casa sin prestar demasiada atención a mi entorno, ocupado como estaba con mis propios pensamientos. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Enfocados en las preocupaciones de este mundo, cegados por los afanes y las prisas, sin darnos cuenta de que nuestra vida puede cambiar en un segundo. Esa era mi realidad en ese momento. Caminaba hacia mi auto cuando sentí una sensación extraña, algo que no pude identificar en ese momento. Una inquietud comenzó a invadir mi corazón, pero lo ignoré. Pensé que tal vez solo era el cansancio o el estrés de la semana. ¿Cuántas veces hemos sentido esa voz interior, esa advertencia que nos llama a detenernos, a orar, pero decidimos seguir adelante, confiando en nuestra propia fuerza? Hermanos, Dios es fiel. Su mano poderosa no solo me liberó físicamente, sino que me mostró un propósito más grande en todo esto. No importa la situación en la que te encuentres hoy, Dios puede cambiarlo todo en un instante. Si Él pudo liberarme a mí de las manos de mis secuestradores, también puede liberarte a ti de cualquier cadena que te esté atando. Confía en Él, porque Dios es bueno, siempre. Así fue conmigo. Seguí con mi día, sin saber que estaba a punto de enfrentar una experiencia que jamás hubiera imaginado. Mientras me acercaba a mi auto, algo me detuvo. No fue algo físico, sino una sensación abrumadora, una mezcla de miedo y alerta. Me detuve por un momento, miré a mi alrededor y no vi nada extraño, pero ese sentimiento seguía ahí, tan fuerte que me hizo detenerme en seco. Era como si algo me estuviera diciendo que algo estaba mal. Pero en mi mente racional, decidí ignorarlo. Pensé, no pasa nada, es solo mi imaginación. Sin embargo, esa pequeña voz no se equivocaba. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Sentí un tirón brusco, alguien me había agarrado por la espalda. El pánico se apoderó de mí en un segundo. No entendía lo que estaba pasando. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Intenté liberarme, pero fue inútil. Eran varios, me rodearon rápidamente. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si la realidad misma se hubiera desvanecido en cuestión de segundos. Me arrastraron hacia una camioneta oscura, y antes de darme cuenta, estaba siendo llevado a un lugar desconocido. Hermanos, no hay palabras suficientes para describir el terror que sentí en esos momentos. Mi mente estaba en caos. Pensaba en mi familia, en mis hijos, en las cosas que aún no había hecho. Pensaba, ¿esto es todo? ¿Es así como termina mi vida? En esos instantes de angustia, parecía que cada minuto se convertía en una eternidad. Y aunque trataba de mantener la calma, mi cuerpo temblaba. Mis secuestradores no dijeron una palabra, pero sus intenciones eran claras. Sabía que mi vida estaba en peligro, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de lo frágil que es nuestra existencia. Los llevaron a un lugar que no conocía. Un sitio oscuro, frío y aislado. Apenas podía ver a mi alrededor. Me ataron las manos y me dejaron en el suelo, vulnerable, expuesto. En ese momento, el miedo me consumió por completo. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué me había pasado esto? ¿Por qué yo? ¿Qué había hecho para merecer algo tan horrible?
Pero entonces, algo extraño sucedió. En medio de ese caos, en medio del terror y la confusión, sentí una pequeña chispa en mi corazón. No era una emoción fuerte ni algo que me devolviera la paz de inmediato, pero era suficiente para hacerme detener por un momento y reflexionar. Recordé algo que había escuchado muchas veces en la iglesia: Dios nunca te dejará ni te desamparará. En medio de ese lugar oscuro, rodeado de amenazas y peligro, sentí que esa pequeña verdad se aferraba a mi alma. Oré. No fue una oración larga ni elaborada, fue una oración sencilla, pero salió desde lo más profundo de mi ser. Dios, si estás aquí conmigo, dame fuerzas. No sé lo que va a pasar, pero confío en ti. Fue lo único que pude decir. No sabía si saldría vivo de esa situación, pero de alguna manera, en ese instante, entendí que Dios estaba presente. Y, hermanos, déjenme decirles algo: cuando nos enfrentamos a lo más oscuro de nuestras vidas, cuando estamos en el valle de sombra de muerte, Dios está allí con nosotros. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos de inmediato, Él no nos abandona. Esa noche fue larga. Me quedé en ese lugar frío, con las manos atadas, sin saber qué iba a pasar al día siguiente. Pero en mi corazón, algo cambió. Aunque el miedo seguía allí, aunque la incertidumbre me envolvía, había una paz inexplicable que comenzó a crecer en mi interior. No era una paz que viniera de mis circunstancias, porque obviamente mis circunstancias eran terribles. Era una paz que solo podía venir de Dios. Era como si, en medio de la tormenta, hubiera encontrado un refugio invisible, una fortaleza que nadie más podía ver. A lo largo de esa primera noche, escuchaba a mis secuestradores hablar entre ellos. Sus palabras eran duras, frías, llenas de maldad. Sabía que no me veía como una persona, sino como un objeto, un medio para conseguir algo. Pero en ese momento, mientras escuchaba sus amenazas, algo increíble sucedió. Sentí compasión por ellos. ¿Cómo es posible sentir compasión por alguien que te está haciendo daño? En mi mente, no tenía sentido, pero mi corazón comenzó a ver más allá de su maldad, más allá de sus palabras. Vi almas perdidas, hombres que no conocían el amor de Dios. Y en lugar de odiarlos, comencé a orar por ellos. Sí, hermanos, oré por mis secuestradores. Oré para que Dios tocara sus corazones, para que de alguna manera, en medio de todo este caos, ellos pudieran ver la luz de Cristo. Y fue en ese momento cuando entendí algo profundo: Dios nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen. Esa es la verdadera marca de un hijo de Dios. No es fácil, pero es lo que Jesús nos enseñó con su vida. A medida que avanzaba la noche, mis secuestradores se quedaron en silencio, y yo continué orando en silencio. Oré no solo por mi liberación, sino por la salvación de aquellos hombres. Sentí que algo poderoso estaba sucediendo en el ámbito espiritual, algo que no podía ver, pero que era real. Y hermanos, cuando oramos con fe, cuando confiamos en el poder de Dios, los cielos se mueven. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, uno de mis secuestradores entró en el cuarto donde estaba. Me miró fijamente, con una expresión que nunca olvidaré. En sus ojos había confusión, pero también una chispa de humanidad. Me miró como si no entendiera por qué, a pesar de todo lo que había pasado, yo no había perdido la paz. Se acercó y me preguntó, casi en un susurro: ¿por qué no tienes miedo? Hermanos, en ese momento entendí que Dios había comenzado a obrar. Le respondí con lo único que podía decir: no tengo miedo porque sé que Dios está conmigo. Hermanos y hermanas, al despertar esa mañana, tras una noche llena de incertidumbre y oración, pensé que lo peor había pasado. Estaba en un lugar desconocido, rodeado de personas que no conocía, y aún así, me sentía aferrado a esa pequeña chispa de fe. ¿Cómo explicar lo que se siente al estar en manos de quienes no tienen compasión? Es como caminar sobre un delgado hilo que se puede romper en cualquier momento. Pero lo que vino después, lo que experimenté en esos días de cautiverio, me mostró algo más profundo:
Dios no nos deja ni por un segundo, incluso cuando atravesamos la oscuridad más profunda. Después de aquella conversación con uno de mis secuestradores, algo cambió dentro de mí. No puedo decir que de inmediato me sentí libre o que mis circunstancias mejoraron, pero sí puedo asegurarles que mi fe comenzó a crecer de una manera inesperada. Algo tan pequeño como una chispa en la noche oscura comenzó a convertirse en un fuego interior que me sostenía, incluso cuando mi mente intentaba desesperadamente aferrarse al miedo. Los días que siguieron fueron duros. Cada minuto parecía un desafío más grande que el anterior. Mis secuestradores no me permitían hablar, no me daban respuestas. El silencio se volvió mi compañero constante. Ese silencio no era solo físico, era el silencio del alma, el tipo de vacío que te hace cuestionarte todo lo que alguna vez creíste. Hermanos, ¿alguna vez han estado en un lugar donde la soledad es tan grande que parece que te ahoga? Así me sentía. Pero en esos momentos, en esos lugares donde parece que no hay salida, Dios sigue siendo nuestra roca. Recuerdo un día en particular. Habían pasado ya algunos días desde mi secuestro. El ambiente en el lugar donde me tenían era sombrío, casi opresivo. Las sombras parecían más largas, el aire se sentía más pesado. Mis secuestradores estaban más nerviosos que de costumbre y sus palabras eran más cortantes. Yo podía sentir que algo estaba por suceder, pero no sabía qué. Fue entonces cuando me di cuenta de lo frágil que es la vida. Todos vivimos con la ilusión de que tenemos el control, pero en realidad, en cualquier momento, nuestra realidad puede cambiar. Esa tarde, me llevaron a una habitación pequeña, aún más oscura que el lugar donde me tenían antes. El miedo volvió a surgir en mi interior. Me sentaron en una silla, y mientras me ataban las manos, no pude evitar pensar, este podría ser el final. Las palabras de mis secuestradores eran confusas, y aunque no entendía del todo lo que planeaban, podía percibir que mi vida pendía de un hilo. Comenzaron a hablar entre ellos, en susurros, pero lo que alcanzaba a escuchar no era alentador. En medio de esa situación, algo sucedió en mi espíritu. Una voz me dijo, ora. No fue un pensamiento casual ni una sugerencia vaga, fue una instrucción clara y firme. Entonces, comencé a orar. No oré para que me liberaran, no oré por un milagro inmediato. Oré por paz, por fortaleza. Oré para que Dios me diera el valor de enfrentar lo que fuera que viniera, porque en ese momento no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Y, hermanos, mientras oraba, algo cambió dentro de mí. Sentí como si una calma sobrenatural descendiera sobre mí. El miedo seguía allí, pero no me controlaba. Era como si hubiera sido envuelto por una fuerza invisible, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Los minutos parecían horas mientras esperaba en esa pequeña habitación. Y mientras mis secuestradores continuaban con sus discusiones, algo extraordinario comenzó a suceder. Uno de los hombres, el mismo que me había preguntado días antes por qué no tenía miedo, comenzó a mostrar signos de duda. Lo observaba de reojo mientras caminaba de un lado a otro, inquieto, como si algo estuviera luchando dentro de él. Dios estaba obrando en ese lugar, hermanos. A veces pensamos que Dios solo obra en grandes milagros, en eventos sobrenaturales que son evidentes a nuestros ojos. Pero les aseguro que Dios también obra en los pequeños detalles, en los corazones más endurecidos, en los lugares más oscuros. Ese hombre se acercó a mí de nuevo, con una expresión que revelaba confusión y, quizás, un poco de humanidad. No había ninguna razón lógica para que me hablara, pero lo hizo. En medio de sus palabras, sus amenazas y su frialdad, vi un destello de algo que me dejó atónito, duda. Dudo de sí mismo, de su propósito, de lo que estaban haciendo. Y en ese momento, comprendí algo muy importante: Dios no solo estaba conmigo, sino que también estaba tocando el corazón de mis captores. Esa duda fue el primer indicio de que algo más grande estaba sucediendo, algo que iba más allá de lo que mis ojos podían ver. Dios estaba ablandando corazones, incluso en ese lugar oscuro. Pero no piensen que eso significó que todo cambió de inmediato.
El miedo seguía presente, la incertidumbre continuaba, pero esa pequeña semilla de duda en el corazón de uno de mis secuestradores me dio una nueva esperanza. Pasaron varios días más, y en ese tiempo, la tensión entre mis secuestradores comenzó a aumentar. La maldad no tiene paz, hermanos. Donde hay oscuridad, también hay confusión, y esa confusión comenzó a crecer entre ellos. Vi cómo la desconfianza se infiltraba en su grupo, como las decisiones que antes parecían firmes se desmoronaban ante mis ojos. No les diré que fue fácil. Cada día era una batalla mental, emocional y espiritual. Pero en medio de todo eso, mi fe seguía creciendo. En esos días, mientras la situación entre ellos se volvía más inestable, continué orando. Oraba no solo por mi liberación, sino también por la paz en sus corazones. Oraba para que Dios obrara en sus vidas, para que sus ojos fueran abiertos a la verdad. Y aunque mi situación no cambiaba, algo en el ambiente sí lo hacía. Las discusiones entre mis captores eran más frecuentes, las miradas de duda se hacían más evidentes. Y aunque no tenía certeza de lo que iba a suceder, una cosa sí sabía, Dios estaba obrando, incluso en lo que parecía un caos. Hermanos, en la vida, a menudo nos encontramos en situaciones en las que no entendemos lo que está sucediendo. Nos sentimos perdidos, sin respuestas. Pero quiero decirles algo hoy, Dios está trabajando en los detalles, incluso cuando no lo podemos ver. La confusión de esos días, la tensión que crecía entre mis secuestradores, era una señal de que el plan de Dios estaba en marcha. A veces, lo que parece desmoronarse ante nuestros ojos es simplemente el primer paso para que algo nuevo nazca. Y así fue para mí. Cada día que pasaba, cada conversación que escuchaba, me daba más y más cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. Dios estaba usando esa situación para hacer algo más grande de lo que podía imaginar. Sí, hermanos, el miedo seguía allí, pero el poder de Dios era mayor. Un día, después de una discusión especialmente acalorada entre ellos, uno de los hombres entró a la habitación donde estaba. No sabía lo que iba a pasar, pero me preparé para lo peor. Me miró fijamente, como si estuviera buscando respuestas en mis ojos. Y entonces, sucedió algo que nunca hubiera esperado. Se arrodilló frente a mí y, con una voz temblorosa, me pidió que orara por él. Hermanos, en ese momento entendí la magnitud del poder de Dios. Él había tocado el corazón de ese hombre, no por mi fuerza, no por mis palabras, sino por su espíritu. Dios estaba obrando en ese lugar oscuro, en medio de la maldad, en medio del peligro. Y aunque no sabía lo que vendría después, en ese instante, sentí que la victoria de Dios ya había sido declarada. Hermanos y hermanas, hoy estoy aquí para contarles que, en medio del peligro, cuando todo parecía perdido, Dios me liberó. Pero más allá de mi liberación física, Dios hizo algo mucho más profundo en mi vida, algo que no solo me cambió a mí, sino que también cambió a aquellos que estuvieron involucrados en mi secuestro. No fue simplemente un acto de rescate, fue una transformación total, un testimonio de que la mano de Dios puede mover montañas, abrir puertas cerradas y, lo más increíble, tocar corazones endurecidos por el pecado. Cuando llevábamos semanas en ese cautiverio, en esa mezcla de temor, oración y fe, llegó el día que tanto había esperado. Después de días llenos de tensión y discusiones entre mis captores, sentí en mi espíritu que algo grande estaba por suceder. Dios ya había comenzado a mover las piezas mucho antes, pero ese día sería el clímax de su obra en esta historia. Esa mañana comenzó como cualquier otra. La atmósfera seguía siendo pesada, pero en mi corazón había una paz que no tenía sentido a los ojos humanos. Es difícil de explicar, pero cuando confías en Dios de todo corazón, cuando sabes que Él tiene el control, la paz llega, incluso en las circunstancias más oscuras. Esa paz me sostenía, me mantenía firme. No sabía cuándo ni cómo, pero confiaba plenamente en que Dios me sacaría de ese lugar. Los hombres que me habían secuestrado parecían estar más nerviosos que de costumbre. Las discusiones entre ellos habían escalado a tal punto que apenas se miraban a los ojos. Y en medio de todo esto, uno de ellos,
el mismo hombre que días atrás me había pedido que orara por él, vino a mí con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos ya no reflejaban la dureza que había visto antes. En lugar de eso, había una mezcla de culpa, confusión y algo más profundo que solo Dios podía haber puesto allí, arrepentimiento. Se acercó a mí con pasos vacilantes y, después de un momento de silencio, me dijo algo que hasta el día de hoy resuena en mi alma: no puedo seguir haciendo esto. Algo cambió en mí desde que empezaste a orar. Ya no quiero esta vida. Quiero cambiar, pero no sé cómo. Hermanos, en ese instante, supe que no era solo mi vida la que Dios estaba transformando, sino también la vida de este hombre que había sido mi captor. Dios, en su infinita misericordia, había tocado su corazón, y ahora este hombre estaba buscando la misma paz y liberación que yo había encontrado en Cristo. Dios no solo me estaba liberando a mí, Él estaba liberando a alguien más de las cadenas del pecado. Lo miré a los ojos y le dije lo único que podía decir en ese momento: Cristo puede liberarte. Solo necesitas entregarle tu vida por completo. Y allí, en ese lugar oscuro, en medio de esa situación tan inesperada, vi como un hombre quebrantado comenzó a orar conmigo, a entregar su vida a Jesús. Fue un momento increíble, hermanos. El Espíritu Santo estaba allí, llenando ese lugar, trayendo luz a la oscuridad más profunda. Después de esa oración, algo en el ambiente cambió de manera radical. No sé cómo explicarlo, pero fue como si las cadenas que nos ataban, a mí físicamente y a él espiritualmente, se hubieran roto en ese instante. Dios había movido las piezas, y ahora estaba preparando el camino para mi liberación física. Esa misma tarde, uno de los hombres del grupo recibió una llamada. No sé exactamente qué fue lo que se dijo, pero lo que sí puedo decirles es que, después de esa llamada, todo cambió. De repente, mis secuestradores comenzaron a empacar sus cosas rápidamente, sin decir una palabra. Había confusión en sus rostros, pero también una urgencia que no había visto antes. En cuestión de minutos, fui sacado de la habitación donde me tenían cautivo y llevado a las afueras del lugar. Me dejaron en un camino solitario, a kilómetros de la ciudad más cercana. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué me estaban soltando de repente? ¿Qué había cambiado? Pero hermanos, Dios ya lo había orquestado todo. Sabía que, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, Él me había liberado. Me desataron las manos y, sin decir una palabra, se alejaron rápidamente. Por primera vez en semanas, pude sentir el aire libre en mi rostro, la luz del sol en mi piel. Era como si estuviera experimentando todo de nuevo, pero de una manera completamente diferente. Había sido liberado, pero lo que sucedió después me dejó aún más asombrado. Caminé por el camino polvoriento, sin saber exactamente hacia dónde me dirigía, pero confiando en que Dios me guiaría. Y en ese momento, un coche apareció a lo lejos. Un coche que, de manera inexplicable, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Lo detuve, y para mi sorpresa, era una familia cristiana que vivía en la ciudad cercana. No solo me recogieron, sino que, cuando les conté mi historia, me miraron con lágrimas en los ojos y me dijeron: hemos estado orando por ti. Sentimos en nuestro corazón que algo no estaba bien y decidimos salir a buscarte. Hermanos, Dios había puesto a esta familia en mi camino, literalmente enviándolos a rescatarme. Sabían que algo estaba mal, pero no entendían qué. Solo sabían que el Espíritu Santo les había dicho que debían salir y buscar a alguien. Y ese alguien era yo. Cuando llegué a la ciudad, me di cuenta de que mi vida ya no sería la misma. Dios no solo me había librado de las manos de mis captores, sino que también había transformado mi corazón. Y no solo el mío, sino el de uno de esos hombres que me había mantenido cautivo. Dios es un Dios de milagros, pero también es un Dios de propósito. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo con claridad que lo que sucedió en ese cautiverio no fue solo un acto de maldad humana. Fue una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Una oportunidad para que su luz brillara en medio de la oscuridad más profunda.
Y quiero decirles hoy, hermanos, que no importa cuán oscuro sea el lugar donde te encuentres, no importa cuán imposible parezca la situación, Dios está contigo. Él nunca te dejará ni te desamparará. Cuando pienso en ese hombre, mi ex secuestrador, que ahora camina con Cristo, veo el poder transformador del amor de Dios. Y cuando pienso en mi propia liberación, sé que no fue por coincidencia. Dios tenía un propósito más grande, un plan perfecto que yo no podía ver en medio del sufrimiento, pero que ahora, con el paso del tiempo, puedo comprender mejor.